Es magíster en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín. Es autor del libro El razonamiento inductivo en la valoración de la prueba judicial, publicado por la Universidad de Salamanca, creador del sistema experto juez inteligente, y todos los años hay congresos internacionales en la Universidad de Medellín, y él es uno de los principales expositores, siempre aportando temas muy interesantes. Recuerdo yo mucho que el año 2018 que estuve presente, usted hizo una magnífica conferencia y tuvo a bien proveernos la filmación de eso, que creo que ya está en YouTube, en Internet, de estos temas de las reglas de la valoración de la prueba, ¿no? Cómo es el tema de reglas de experiencia, reglas de la lógica, y que es un tema que es muy duro, ¿no? Muy duro para poderlo entender en principio desde el tema de los conceptos y menos para aplicarlo, pero usted que sencillo lo hizo y ahora pues nos hace esta conferencia, juez inteligente, sistema experto, que asiste al juez en la valoración de la prueba judicial, y él siempre colabora de manera gratuita con nuestro país, en esta oportunidad con la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales de Lima. Le informo, doctor Orién Vargas, que nosotros tenemos 18 años trabajando en esta escuela, es adicional a la función jurisdiccional que tengo el honor de ser director, y que cada semana cada vez más incrementan magníficos expositores que, como usted, colaboran en forma gratuita con la capacitación. No es monopolio de jueces y auxiliares, llegamos a toda la comunidad jurídica y social, y aparte de eso, llegamos a todo el país. Ya nos hemos posicionado en forma gratuita y nos ven de todo el Perú y nos ven de 83 países también del mundo. Así que le agradecemos mucho a usted por en esta oportunidad incrementar nuestro prestigio y además permitirnos que aprendamos de temas que son tan difíciles y que usted seguramente, como siempre, lo va a hacer con esa comunicación sencilla que nos permite entender a todos. Bueno, queridos amigos y amigas de nuestro país y del extranjero que nos están viendo, vamos a dejar en el uso de la palabra al profesor Orión Vargas. Por favor, profesor. Bueno, buenas tardes a todos. Sea lo primero darle las gracias al doctor José Neira por haberme invitado. El doctor José Neira es una persona muy importante en el Perú. Nosotros lo sabemos en Colombia y él nos ha visitado mucho en Colombia, es decir, ha ido a nuestra universidad. Yo vivo en una ciudad que se llama Medellín. Bogotá es la capital, Medellín es una ciudad secundaria, pero es importante. Y el doctor Neira no solo ha ido a darnos su presencia en nuestras clases de pregrado, sino también en nuestras clases de posgrado, y ha participado activamente desde hace varios años en nuestros congresos internacionales en Derecho Procesal. O sea que nosotros en el doctor, y yo diría en el profesor, porque es un académico fuerte también que tiene el Perú, en el profesor, el doctor José Neira, tenemos a una persona que respetamos, es decir, lo respetamos en Colombia, y yo quiero que ustedes, colegas peruanos, pues se sientan orgullosos de tener una persona de la talla académica y sobre todo del empuje, porque es una persona llena de energía que promueve lo académico, y eso es lo que yo reconozco en el profesor. Y lo digo yo porque yo lo veo como un profesor. Yo sé que es un funcionario jurisdiccional muy importante, pero miren que está al frente de la capacitación, eso dice mucho de él, y para mí es y será no solo un gran y buen amigo, sino un gran profesor, un gran académico, y yo quiero reconocerlo así. Doctor José Neira, me excusa si no lo reconozco como ese funcionario jurisdiccional que es, pero siempre lo he visto como un académico al que respeto, y eso para mí es muy importante, muy importante. Ustedes deberán saber que yo estoy aquí por él y por otro gran amigo, el profesor Rodolfo Socla, que tuvo a bien facilitar
esta conferencia, pero que obviamente fue el doctor José Neira quien, gracias a él, me permitió mostrar este sistema experto. Entonces voy a arrancar. Sistema experto. Voy a ponerlo en un lenguaje muy sencillo. La inteligencia artificial es el campo, el dominio de la ciencia y de la ingeniería que estudia, es decir, la teoría y la práctica en relación con el desarrollo de sistemas. Es decir, hay una carrera que se llama ingeniería de sistemas. Entonces, la inteligencia artificial tiene que ver con la teoría y la práctica en el desarrollo de sistemas, pero escúchenme bien, de sistemas que exhiben características de inteligencia en el comportamiento humano. Entonces, de alguna manera, lo que tenemos que entender cuando nos hablan de un sistema experto que hace parte de eso que llamamos inteligencia artificial, es decir, del desarrollo de un sistema que exhibe atributos de inteligencia, pero en relación con el comportamiento humano. Entonces, lo que estamos diciendo es que los sistemas expertos no es que sean más inteligentes que el ser humano. Eso no va a ser así. Simplemente son más rápidos, más veloces. Es decir, pueden realizar operaciones muchísimo más rápido que el tiempo que emplea un ser humano en realizar dichas operaciones. Y no solo 2 o 3 operaciones. Un sistema experto puede realizar 200 operaciones en una fracción de segundo. Pero para que ese sistema experto pueda funcionar, tiene que ser alimentado por un ser humano. Y entonces, si ese ser humano a ese sistema experto le provee datos que no sirven para nada, pues la respuesta que va a entregar el sistema experto no tiene que ver nada con la experticia del mismo, porque lo único que él hace es lo que usted le ingresa, él simplemente hace unas operaciones de manera rápida y le entrega un resultado. Quiero aclarar esto, ¿por qué? Porque cuando hablamos de los sistemas expertos, muchas personas piensan que los sistemas expertos propios de la inteligencia artificial van a reemplazar al ser humano. Y créanme que eso no es posible. Y no es posible porque precisamente la inteligencia artificial de alguna manera no tiene lo que sí tienen los seres humanos, que es el sentido común. El sentido común. Y obviamente usted puede alimentarle a un sistema experto miles de reglas relacionadas con el sentido común, pero miren que el día a día del ser humano obedece precisamente a eso, es decir, a la humanidad, no a lo artificial. Entonces, quiero hacer esa aclaración y básicamente voy a explicarles por qué, créanme, este es un prototipo que lo estamos estrenando, mejor dicho, es decir, no ha salido todavía porque nos falta perfeccionarlo, pero sí hemos querido irlo mostrando también en diferentes países de Hispanoamérica. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Básicamente, un ser humano tiene sentido común, tiene intuición, tiene humanidad. Y un sistema artificial, un sistema experto, no tiene eso. Tiene simplemente velocidad, rapidez y precisión para realizar determinadas operaciones que si las realiza un humano, pues le toman mayor cantidad de tiempo. Eso es básicamente. Entonces, yo desde que estaba en 4º año de Derecho en el pregrado, cuando estudié Derecho Probatorio, siempre me hablaban de la eficacia probatoria, de el valor probatorio, de el peso probatorio que el juez
le asignaba a cada uno de los elementos de juicio, llámese elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida, medios de prueba, perdón. Y entonces yo me hacía esa pregunta, yo decía, bueno, ¿y cómo es que un juez le asigna un determinado valor probatorio a una prueba, a 2 pruebas, a 5 pruebas, a 18 pruebas, y luego cómo toma ese mismo número, pero de la contraparte, es decir, otras 25 pruebas, y luego cómo las junta todas y las valora conjuntamente? Ustedes saben y ustedes lo tienen allí en Perú. Nosotros tenemos sistemas de valoración probatoria y específicamente tenemos sistemas mixtos, porque tenemos sistemas que tienen tarifa legal, pero también tienen libre apreciación o apreciación racional de la prueba, que también se conoce como sistema de la sana crítica. Y entonces, de alguna manera, lo que estamos intentando hacer con este sistema experto es entregarle una herramienta no solo al juez, sino al estudiante de derecho probatorio, al profesor de derecho probatorio, al abogado que se desenvuelve como fiscal o como defensor, al abogado que litiga en materia laboral, administrativo, civil, comercial, al médico que quiere tomar una decisión de un determinado diagnóstico con base en las pruebas que un paciente y que las pruebas de laboratorio le entregan, al gerente de una compañía con base en las pruebas del inventario y de otros indicadores financieros. Es decir, este sistema experto que hemos desarrollado asiste a las personas y específicamente al juez, al fiscal, al estudiante de derecho, al abogado que litiga, para darle una idea de el peso probatorio, el valor probatorio que puede ser racionalmente asignado a cada uno de los elementos de juicio, y cuando hablo de elementos de juicio hablo de elementos materiales probatorios, evidencia física, información, medios de prueba, y obviamente cómo después juntamos todos esos elementos para que la hipótesis planteada por el fiscal en la respectiva teoría del caso, o si bien la que plantea la defensa, tiene más, escúchenme la palabra, probabilidad de éxito. Entonces, de alguna manera, señores, ¿qué es lo que quiero decirles? Este sistema experto que les voy a presentar, háganse de cuenta que es una especie de calculadora probatoria. Voy a repetir eso. Este sistema experto es una especie de calculadora probatoria. Cuando a usted le piden que haga múltiples operaciones en su cabeza en un instante, puede que si las operaciones son muchas, usted ya no tenga la capacidad de almacenarlas en su mente y de hacer las operaciones matemáticas para entregar un resultado. Este sistema experto precisamente lo que hace es eso. El juez, el fiscal, el abogado, el estudiante, le introduce unos datos en las distintas etapas de la actividad probatoria. Voy a repetir eso. El funcionario jurisdiccional, en cada una de las etapas de la actividad probatoria, va introduciendo unos datos a este sistema experto. Y este sistema experto, como una calculadora lo hace, almacena esos datos que ese fiscal, ese juez, ese estudiante, ese abogado litigante le introduce y los guarda en su memoria. Y posteriormente lo que hace es realizar unas operaciones para entregarle un resultado final al fiscal, al juez, al abogado, al estudiante, que le dice lo siguiente: señor fiscal, la hipótesis planteada por usted al inicio de este caso,
cuando desde los actos de indagación e investigación usted recolectó lo que necesitaba para formular la respectiva imputación, el escrito de acusación, ir a juicio ante el juez de conocimiento, pues esa hipótesis que usted consideró con base en los hechos relevantes que le trajo al juez y con base en los elementos de juicio, elementos materiales probatorios, evidencia física, medios de prueba, que usted aportó, esa hipótesis suya es muy probable. Y entonces cuando este sistema experto le entrega ese resultado final, miren qué tan sencillo, muy probable. Entonces es muy probable que el médico A y la enfermera B hayan sido quienes causaron la muerte al paciente C. Es muy probable, es poco probable, es casi cierto, es más probable o no hay soporte para esa hipótesis. Entonces, de alguna manera, lo que hace este sistema experto es un cálculo de los valores que el juez le introduce al sistema experto en cada una de las etapas de la actividad probatoria. Ustedes saben que uno puede de alguna manera dividir el proceso y específicamente la actividad probatoria en varias etapas. Una primera etapa es la etapa de proposición, que es cuando las partes aportan o solicitan determinados medios de prueba. Una segunda etapa tendrá que ver con la etapa de la ordenación. Ordenación en la cual el funcionario jurisdiccional decreta o admite esos elementos de juicio, esos medios de prueba que han sido solicitados u aportados por las partes. Y miren que en la etapa de la ordenación, cuando ese juez decreta en la audiencia preparatoria esas pruebas que le han sido solicitadas o aportadas por el fiscal y por la defensa, pues él tiene que tener en cuenta un elemento estructural de la prueba judicial que se llama pertinencia. No sé si están observando el chat y entonces voy a empezar a escribir en ese chat en la etapa, ya voy a ponerles ahí, en la etapa de la ordenación, el juez admite o decreta las pruebas que le han sido solicitadas o aportadas por las partes. Díganme si les llegó el chat lo que escribí allí. Si sí. Perfecto, entonces miren lo que estoy diciendo, señores. Etapa de la actividad probatoria, la ordenación. Entonces, en la ordenación, el juez, para admitir o decretar una prueba, realiza un juicio de pertinencia. En esta etapa, estoy escribiendo en el chat, en esta etapa, el juez, para admitir o decretar una prueba, realiza un juicio de pertinencia. Entonces, miren que es muy importante ese tema de la pertinencia. Y voy a escribir algo allí en el chat. Una prueba es pertinente si hace de la ocurrencia de un hecho de importancia algo más o menos probable de lo que sería si quitamos dicha prueba. Quiero que se tomen 10, 15 segundos y lean esa, entre comillas, definición de pertinencia. Dice, una prueba es pertinente si hace de la ocurrencia de un hecho de importancia algo más o menos probable de lo que sería si quitamos dicha prueba. Entonces, por ejemplo, si usted llega donde su esposa o donde su novia hoy
y usted le dice que usted la quiere mucho, entonces ella le responde, ah, sí, muy bueno, gracias, muy querido. Pero si usted llega donde ella y le dice que la quiere, pero le entrega un anillo de un alto valor y muy bonito y muy hermoso, entonces pues ella no solo le va a decir que muy bien, muy querido, sino que a ella se le va a dibujar una sonrisa enorme y quizás le va a regalar un gran abrazo, un gran beso y se va a poner demasiado contenta. Entonces miren que de alguna manera podemos decir que ese anillo que usted le entrega a su esposa, a su novia, y la afirmación del hecho que usted hace con base en esa prueba, en ese anillo, de que la quiere, hace más probable que ella crea en la afirmación de ese hecho. Estoy poniendo un ejemplo de la vida diaria y así es. Es decir, casi que de alguna manera el anillo se convierte en una prueba pertinente, porque hace de la ocurrencia de un hecho de importancia. ¿Cuál es el hecho? Que usted le afirma que la quiere. Entonces, ese hecho que usted afirma que la quiere o no la quiere puede ser cierto o puede ser falso. ¿En qué medida su esposa o su novia considera que es más cierto? Pues en la medida en que ese anillo tiene un valor más romántico para ella, es una muestra que ella considera de eso que usted afirma. Entonces, de alguna manera, señores, miren que la pertinencia de la prueba es aquella prueba que hace que un hecho sea más o menos probable. Es decir, si yo introduzco un medio de prueba y ese medio de prueba cambia mi convicción en relación con un determinado hecho, pues ese medio de prueba es pertinente. Entonces, miren que este sistema experto trabaja con ese elemento estructural de la prueba, que se llama pertinencia. Entonces, lo primero con lo que trabaja este sistema experto se llama pertinencia, que es uno de los 3 aspectos estructurales de la prueba judicial. Si uno fuera a decir cuáles son los elementos estructurales de la prueba judicial, serían 3. Pertinencia, credibilidad y peso o valor probatorio. Repito, si uno fuera a decir cuáles son los 3 aspectos estructurales de la prueba judicial, entonces podría decir que son la pertinencia, la credibilidad y el peso probatorio o valor probatorio o eficacia probatoria. Entonces, esos 3 aspectos son fundamentales en la forma como este sistema experto que les voy a mostrar funciona y trabaja. Pero entonces, pilas, la pertinencia, el juez humano la asigna en la etapa de la ordenación de los elementos de juicio. Es decir, cuando él decreta o admite los medios de prueba que le han sido solicitados o aportados por las partes. Luego de esa ordenación viene la práctica de la prueba, es decir, el juicio oral. Luego de la audiencia preparatoria nos vamos hacia el juicio oral, que es donde sencillamente se practican las pruebas. Y entonces, obviamente, ¿qué es lo que el juez consigue o logra en la práctica de la prueba? Pues hombre, establecer la credibilidad de cada uno de los medios de prueba. Entonces miren que es en la ordenación donde el juez asigna un valor de pertinencia, pero es en la práctica de la prueba, una vez practicadas las pruebas, que el juez asigna un determinado valor de credibilidad. Una vez que ese juez ha asignado un valor de pertinencia y un valor de credibilidad, entonces ese juez ya puede calcular el peso probatorio, el valor probatorio de cada una de las pruebas. Una vez que el juez ya tiene un valor de pertinencia para cada prueba y un valor de credibilidad para cada prueba, entonces el juez ya puede
calcular el peso probatorio, el valor probatorio, la eficacia probatoria de cada una de las pruebas. El peso probatorio de una prueba es el menor valor entre su pertinencia y su credibilidad. Voy a escribirlo en el chat, señores. Voy a escribir en el chat varias cositas porque me interesa que les quede allí. En la etapa de la ordenación, el juez asigna un valor de pertinencia a las pruebas. En la etapa de la práctica de la prueba, el juez asigna un valor de credibilidad. Entonces miren que el juez debe asignar dos valores, uno de pertinencia y otro de credibilidad. El de pertinencia lo hace en la etapa de la ordenación y el de credibilidad lo hace en la etapa de la práctica. Luego de la etapa de la práctica, ¿qué se sigue? Pues se sigue la valoración. Entonces allí es donde el juez de alguna manera establece el peso probatorio, el valor probatorio, la eficacia probatoria de cada medio de prueba. Voy a escribirlo en el chat, señores. El peso probatorio de una prueba es el menor valor entre la pertinencia y la credibilidad. Entonces, quiero que tengan eso allí. ¿Por qué? Porque realmente lo que estamos intentando hacer con este sistema experto es construir un proceso racional en el cual de manera ordenada podamos organizar nuestro pensamiento. ¿En relación con qué? Con una hipótesis que se plantea en la respectiva teoría del caso sobre unos hechos relevantes y con base en las pruebas que han sido ordenadas y practicadas al interior del proceso judicial y que hacen más o menos probable dicha hipótesis planteada por el fiscal en la respectiva teoría del caso. Entonces, muy importante que entendamos estos tres conceptos: pertinencia, credibilidad y peso probatorio. Ese peso probatorio es lo mismo que ustedes conocen desde el pregrado como eficacia probatoria, valor probatorio. Entonces, uno diría, hombre, ¿cómo asigna un juez el peso, el valor, la eficacia de una prueba? Pues esta es una respuesta plausible, es decir, el peso probatorio, la eficacia probatoria, el valor probatorio de una prueba es el menor valor entre su pertinencia y su credibilidad. ¿Por qué, señores? Porque yo puedo tener una prueba que siendo muy pertinente en la etapa de la ordenación, allí en la audiencia preparatoria, resulta que en el juicio oral, cuando la practico, es muy poco creíble. Y entonces yo no puedo asignarle el mayor valor, que en este caso sería el de la pertinencia, sino el menor valor de los dos. Y viceversa, yo puedo tener una prueba que siendo muy poco pertinente en la práctica de la prueba, se trate de un testigo súper bueno, es decir, con una credibilidad muy alta. Pero miren que si la pertinencia es baja, pues entonces el peso probatorio que esa prueba le da al hecho no puede ser el de su credibilidad, que fue un valor alto. Entonces, por eso decimos que el peso probatorio de un medio de prueba es el menor valor entre su pertinencia y su credibilidad. Voy a repetir eso. El peso probatorio de una prueba será el menor valor entre su pertinencia y su credibilidad. Pertinencia que el juez asigna en la etapa de la ordenación, credibilidad que asigna en la etapa de la práctica de la prueba, para que posteriormente con esos dos valores que el juez asigna, entonces podamos calcular el peso probatorio de cada una de las pruebas. Entonces, señores, ¿qué es lo que se viene a continuación? Con esos tres conceptos voy a hablar de un cuarto concepto que emplea este sistema experto que se llama las reglas de la experiencia. Las reglas de la experiencia son el pegamento
que le permite al juez construir un argumento en materia probatoria. Las reglas de la experiencia son de suma importancia. Y les voy a decir por qué son de suma importancia. Porque sirven para justificar el valor de pertinencia que el juez le asigna a cada uno de los medios de prueba. Voy a repetir eso. Las reglas de la experiencia sirven para justificar, escúchenme, el valor de pertinencia que en la etapa de la ordenación asigna el juez a una determinada prueba. Entonces, para nosotros construir una regla de la experiencia empleamos 3 palabras, las voy a escribir en el chat. La primera de ellas es sí, la segunda es entonces, la tercera es probablemente. Voy a poner un ejemplo. Si una persona no entiende una explicación, entonces probablemente, ¿qué es lo más probable que hace? Pregunta. Quisiera que alguno de los que tiene la cámara moviera su cabeza y me dijera si está de acuerdo o no con esa regla de la experiencia. Si una persona no entiende una explicación que le dan, entonces por lo general, casi siempre, en la mayoría de los casos, con frecuencia, probablemente ¿qué hace? Pregunta. ¿Estamos de acuerdo con esa regla de la experiencia? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, Jorge me dice que sí. Johnny César Aquino me dice que no. Porque podría contradecir, dice Johnny. Marta Morales dice que perfecto. Pero la pregunta, Johnny, es la siguiente. Eso es lo que en la mayoría de los casos ocurre. Es decir, que si tú no entiendes algo, preguntas. En la mayoría de los casos, no casi siempre. En la mayoría de los casos. Exacto, no es siempre. Es decir, acuérdate que la certeza no existe. La certeza es un objeto ideal. La certeza es como el triángulo. El triángulo no existe. El cuadrado no existe. ¿Dónde están? Aquí. O sea que si están en la mente y no existen en la realidad, entonces decimos que consisten. Entonces, obviamente, las reglas de la experiencia son lo que por lo general ocurre. Por ejemplo, uno diría lo siguiente. Si una persona tiene un yeso en su brazo izquierdo, entonces probablemente ¿qué le ha ocurrido? Escríbanmelo allí en el chat quien quiera responder. Miren lo que me dice Johnny, me dice un accidente, y miren lo que dice Mirta, se fracturó, y miren lo que dice Jorge Gamión, accidente, Rocío, sufrió una fractura. Entonces voy a escribir esa regla de la experiencia. Si una persona tiene un yeso en su brazo izquierdo, entonces probablemente ha sufrido una fractura. Lean por favor esa regla de la experiencia y respóndanme en el chat si les parece que está bien construida, si estamos de acuerdo. Miren que allí dice la palabra probablemente. Yo no estoy diciendo que con seguridad se fracturó, sino que lo que estoy diciendo es, hombre, lo que en la mayoría de los casos ocurre es que se fracturó. Lo que casi siempre ocurre es que se ha fracturado. Lo que con mayor frecuencia uno observa es que si tiene ese yeso es porque se ha fracturado. Entonces, lo más probable es que sufrió una fractura. Pero recuerden que la duda razonable, el estándar de prueba de más allá de toda duda, nos dice que ese yeso muchas veces se lo ponen a usted también. ¿Por qué? Porque ha sufrido un esguince gravísimo, es decir, no una fractura, pero se hace necesario inmovilizar ese yeso, ese brazo para evitar un daño mayor. Entonces, por eso decimos que es probable. Y miren lo que me está diciendo Julio Limo. Me está diciendo, pues depende, quizá quiere simular una situación de lesión. Por supuesto, Julio, usted tiene toda la razón. Puede ser que yo me ponga un yeso
para hacerle creer a usted que tengo mi brazo fracturado y que me sirva de prueba sumaria o de excusa para algo. Estoy de acuerdo con Julio Limo. Miren lo que me dice Flor de María Paucar, lo más probable. Por eso decimos que las reglas de la experiencia son lo que por lo general ocurre. Pero entonces, mucho cuidado aquí, señores. ¿Por qué? Porque en las reglas de la experiencia tenemos un hecho indicador y un hecho indicado. Entonces, el hecho indicador es la presencia del yeso en el brazo izquierdo. ¿El hecho indicado cuál sería? El hecho indicado sería, ¿qué creen ustedes que sería? Escríbanmelo allí en el chat, por favor. ¿Cuál creen ustedes que sería el hecho indicado? Exacto. Claro que sí. Ahí está. Johnny, Lourdes, Kate, Kat. Pero entonces miren cómo respondieron. La fractura. No, señores. Exacto. La posible, no. La probable fractura. Escribámoslo. El hecho indicado sería la probable fractura. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Listo? Señores, quiero que miren en el chat, no escriba a nadie, por favor, quiero que miren en el chat los distintos valores de probabilidad que les voy a escribir. No escriba a nadie en el chat, por favor, y miren esta tablita. Ahí están viendo esos valores, por favor. Muy buenos si los pueden copiar y pegar en una hojita en Word ahí o si los pueden anotar con lápiz porque vamos a trabajar con ellos en el sistema experto. Entonces, señores, voy a preguntarle a Flor de María. Flor de María, usted me va a responder en el chat. Mire pues, si una persona tiene un yeso en su brazo izquierdo, entonces, por favor, Flor de María, elige uno de esos valores que te escribí allí. Es decir, si una persona tiene un yeso en su brazo izquierdo, entonces es poco probable, probable, más probable, muy probable, casi cierto o cierto que ha sufrido una fractura. ¿Cuál valor de esos pondrías allí? Entonces Flor me dice probable, entonces lo voy a escribir en mayúscula. Entonces es probable que ha sufrido una fractura. Entonces, señores, ahí lo acabo de escribir. Miren que yo ahorita les dije que el juez, cuando decide cuál es la pertinencia de un medio de prueba, le asigna un valor. Señores, ese valor lo asigna con base, miren lo que me dice Jorge Gamión, por ejemplo, me dice poco probable. Entonces, leamos la regla de la experiencia a Jorge. Si una persona tiene un yeso en su brazo izquierdo, entonces es poco probable que haya sufrido una fractura. ¿Te parece que está bien ese valor de poco probable que asignaste a la regla de la experiencia? Exacto. Entonces, mira que te da la posibilidad de corregir el valor que asignas a la regla de la experiencia que estás construyendo. Entonces, mira que de alguna manera la regla de experiencia, el valor que le asignó Flor de María, es un valor que nos pone como en una situación de decir que somos jueces más ponderados, como más, digamos, más tranquilos. Porque si tú me dices que es poco probable, pues eso no es lo que ocurre en la mayoría de los casos, ¿cierto? O sea, lo normal es que de 100 casos que vos ves a una persona que tiene un yeso en su brazo izquierdo, pues hombre, digamos que en el 70 es porque han sufrido una fractura. Entonces uno podría decir, bueno, eso es probable o es más probable, pero no poco probable. Pero miren que cuando escribimos la regla de la experiencia y le asignamos alguno de esos valores que les puse allí, pues nosotros mismos como que al leer la regla de la experiencia nos ponderamos y decimos, hombre, no, le puse mucho valor o le puse muy poco valor. Y tenemos la oportunidad de corregir ese valor que asignamos a nuestras reglas de la experiencia para justificar el valor de pertinencia que le agregamos a un medio de prueba.
Entonces, señores, los 4 elementos con los que funciona el sistema experto, y excúsenme, es la manera porque pues tengo 1 hora para explicarlo y lo quiero que lo vean funcionando. Estos son los 4 elementos que tenemos, señores. Tenemos pertinencia, estoy escribiendo en el chat, pertinencia, credibilidad, peso probatorio o valor probatorio y reglas de la experiencia. Esos son los 4 ingredientes, reglas de la experiencia, con los cuales nosotros estamos poniendo a funcionar este sistema experto. Entonces, como el tiempo no nos da y la idea, señores, es, obviamente más adelante, con todo gusto podremos, si les interesa y si el doctor José Neira lo quiere, yo estoy dispuesto para que hagamos una clase un poquito más amplia, pero no se preocupen, este es como el inicio para que ustedes intenten entender cómo un sistema experto puede asistir a una persona en el cálculo del peso probatorio de las pruebas, porque para eso es para lo que sirve este sistema experto, para calcular el peso en conjunto de los 39, de los 48, de los 250 medios de prueba que están en un proceso judicial, porque eso en la cabeza, créanme que es muy difícil manejarlo. Entonces, señores, estos son los 4 elementos: pertinencia, credibilidad, peso probatorio y reglas de la experiencia. Voy a compartirles pantalla y voy a mostrarles entonces, en este ratico ya que nos queda, cómo funciona este sistema experto que yo he llamado juez inteligente. Y alguien me ha dicho que he corrido el riesgo de llamarlo juez inteligente porque puede ser que algunos jueces se sientan mal, porque dirán que es que los inteligentes son ellos y no este sistema experto. Y tienen toda la razón, los inteligentes son ellos. El juez inteligente lo puse así sin pensarlo mucho, pero pensé en el juez porque tengo mucho respeto por el juez. Y lo que hice fue pensar en nuestros estudiantes de derecho que en este momento estudian derecho probatorio, que ellos puedan tener disponible un sistema, estamos en el año 2020, que les ayude a pensar una nueva forma, digamos que racional, de valorar la prueba judicial. O sea que el intento de este sistema experto no es otro que el de una herramienta de servir como herramienta de estudio para nuestros estudiantes de derecho que van a ser nuestros futuros, ¿qué? Fiscales, jueces, abogados, defensores, acusadores privados, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que entendamos eso. Voy a mostrar cómo funciona, pero con estos conceptos. Por eso quería mostrar estos conceptos, porque no tiene mucho sentido empezar a mostrar el software sin que ustedes entiendan estos conceptos. Es un software que se instala en su computador, usted lo puede tener allí en su computador, usted puede introducirle los hechos, las pretensiones, las hipótesis, los medios de prueba, pero luego ¿usted qué hace? Usted comienza a asignar valores de pertinencia, de credibilidad, y lo que hace este sistema experto es calcular el peso probatorio de cada una de las pruebas y luego de todas en conjunto. Para el cálculo de todas las pruebas en conjunto, este sistema experto emplea unos patrones probatorios que están en el Código de Procedimiento Penal de ustedes. Esos patrones probatorios, estoy escribiendo en el chat, son corroboración, convergencia, contradicción, conflicto y redundancia probatoria. ¿Listo? Entonces, eso es bien importante que lo entendamos. Señores, entonces voy a proceder simplemente a mostrarles pues la aplicación, voy a explicar cómo es que, y voy a mostrar cómo es que se van asignando esos valores y finalmente cómo él lo que hace es calcular el peso probatorio. Recuerden lo que les dije al principio. Este sistema experto es una calculadora probatoria. ¿Qué calcula? El peso probatorio conjunto de todos los medios de prueba. No hace nada más. Ese es el 1% del trabajo. El 99% del trabajo le toca hacerlo al juez de carne y hueso. ¿Cómo? Ingresando valores de pertinencia y credibilidad y construyendo reglas de la experiencia. Pero ¿qué pasa? Que cuando el juez hace esto, y lo puede ir haciendo en la etapa de la ordenación y posteriormente en la práctica, al final se sienta en su mesa juicioso, mira todo el esquema que hizo,
rectifica lo que tenga que rectificar, revisa lo que tenga que revisar, pero lo revisa de una manera ordenada, hace clic y simplemente el sistema le dice, vea, la hipótesis de la fiscalía es más probable. Y entonces, con base en el estándar de prueba, ese más probable tendrá un rango de probabilidades que puede ser simplemente o una inferencia razonable, o una causa probable, o una probabilidad de verdad, o más allá de toda duda. Entonces, simplemente podemos establecer, y así lo hace este sistema experto, rangos de probabilidad que, dependiendo del valor que el sistema le arroje, si cae en un determinado rango, el juez puede decir, estoy dentro del estándar de prueba o no estoy dentro del estándar de prueba, y por ende tomo una decisión resolviendo esta duda en favor del procesado o condenando. Entonces, básicamente es eso, señores, es como una manera muy sucinta de la manera como se trabaja con este sistema experto. Como les digo, esto es un piloto, es decir, no me pregunten ahorita si ya está disponible. Todavía no está disponible porque realmente nos falta construir muchas cositas en él, pero digamos que la base del cálculo probabilístico ya está realizada, que es lo que a mí me interesa pues como mostrar. Entonces, señores, voy a proceder a mostrar, a compartir la pantalla para que vean cómo funciona este sistema experto. Perfecto, entonces, señores, este es, digamos que, la interfase gráfica de ese juez inteligente. Entonces, básicamente, señores, pues voy a explicar rápidamente cómo es que comenzamos a trabajar. Por ejemplo, yo abro un nuevo caso, entonces meto un radicado y obviamente introduzco una pretensión o una hipótesis. Entonces, la hipótesis puede ser A y B son culpables de la muerte de C. Rápidamente, o sea, esto va a ser más detallado, pero... Y obviamente, pues yo puedo poner allí una pequeña explicación, lo estoy haciendo de manera rápida para que lo vean. Entonces, lo primero que hace el sistema es poner, déjenme, yo lo pongo aquí, es poner, miren que allí aparece un cuadrito arriba, alguien que me diga si están viendo ese cuadrito arriba en colorcito, por favor, solo en el chat que me respondan para yo saber que estamos bien. Perfecto, gracias a Johnny y a Flor. Entonces, miren que allí aparece esa hipótesis, dice, ahí B son culpables, obviamente estoy haciéndolo de manera rápida para que podamos ilustrar, pero miren que allí aparece peso probatorio. Si ustedes ven, peso probatorio dice sin calcular. Ese es el peso probatorio que al final este sistema experto va a calcular. Entonces, ¿qué le va a decir? Ese valor probatorio va a tener un determinado valor de probabilidad. Y entonces, si ustedes observan, miren que allí dice peso probatorio sin calcular. Ese es el peso probatorio que al final este sistema experto va a calcular. Y miren que aparece una F y aparece una D. La F significa favorable y la D significa desfavorable. Entonces, de alguna manera, esa hipótesis de la fiscalía, miren que voy a agregar un hecho. Allí aparece agregar hecho. Y entonces, cuando yo agrego un hecho, miren que me aparece la hipótesis arriba y yo pongo el hecho. Entonces, pongo hecho número 1, digo cuál es uno de los hechos que son relevantes para el fiscal y pongo una pequeña explicación de ese hecho. Yo hago clic aquí, miren que ese hecho que es relevante y es favorable a esa hipótesis, se enlaza con esa hipótesis. Y miren que ese hecho tiene un valor de pertinencia y tiene un valor de peso probatorio. Pero miren que el valor de pertinencia dice sin asignar y el valor del peso probatorio dice sin calcular. Todo lo que diga sin calcular es lo que calcula el sistema experto. Y todo lo que dice sin asignar, lo asigna el juez, el fiscal, el estudiante, el abogado. ¿Qué es lo otro que hacemos? Miren que estos hechos en los cuales se soporta la hipótesis tienen que estar respaldados por un determinado número de pruebas. Entonces, yo puedo tener aquí este hecho 1 y miren que también aparece aquí una F de favorable y una D de desfavorable. Voy a quitar esto para que no me estorbe. Entonces,
¿Qué es lo que tiene que hacer el fiscal, por ejemplo, en este caso? Él dice, yo voy a agregar, miren que allí dice agregar prueba, entonces yo voy a agregar una prueba que es favorable a ese hecho número 1, la voy a poner prueba número 1. Y elijo qué tipo de prueba es, si es una prueba testimonial, documental, pericial, indiciaria, prueba por informe, inspección, confesión, juramento, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que es una prueba testimonial y miren que cuando asigno esa prueba testimonial, entonces lo que allí aparece es la conexión de esa prueba con ese hecho y la conexión de ese hecho con la hipótesis. Vuelvo y repito, tenemos una prueba que favorece un hecho que a su vez favorece la hipótesis planteada por el fiscal. Quiero preguntarles y respóndanme a través del chat alguno si están viendo esos 3 cuadritos allí enlazados. Muy bien. Entonces, miren lo que el juez hace a continuación. El juez en la etapa de la ordenación, miren que él tiene aquí una prueba. Es decir, en la audiencia preparatoria, el juez tiene que determinar si admite o inadmite un determinado medio o elemento de juicio que le ha traído la Fiscalía y la Defensa. Y entonces se le hace un juicio de pertinencia y si ustedes observan, miren que allí para la prueba tenemos un valor de pertinencia sin asignar y un valor de credibilidad sin asignar. Entonces, lo que les decía ahorita, cuando yo me voy aquí, miren que ese valor de pertinencia, díganme si están leyendo allí los valores en esa escala de probabilidad que les puse en el chat, que dicen sin soporte, poco probable, probable, más probable, muy probable, casi cierto y cierto. Ramón Cruz, ese sí se refiere a que sí los estás viendo. Alicia, gracias, muy amables. Entonces, señores, miren lo que vamos a hacer. De alguna manera yo estoy aquí en la prueba, miren aquí a mano derecha, miremos a mano derecha aquí donde dice explicación de la prueba y regla de la experiencia. Voy a construir una regla de la experiencia de esa prueba en relación con el hecho y la voy a construir de la siguiente manera. Si la prueba es cierta, entonces, ¿cuán probable es el hecho? Es la pregunta que el juez se hace para poder asignar un valor de probabilidad. Si la prueba es cierta, entonces, ¿cuán probable es el hecho? Entonces, obviamente, ese juez dice, hombre, pues el hecho es, digamos que, muy probable. Entonces, miren que asigna un valor de pertinencia. Entonces, voy a construir la regla de la experiencia. Miren a mano derecha donde estoy escribiendo. Si el testimonio de la enfermera es cierto, entonces es muy probable que lo que ejemplo, en la fosa ilíaca era una tetraugasa. Entonces, miren que de alguna manera yo estoy empleando las palabras sí, entonces, y en vez de decir probable, estoy poniendo muy probable. ¿Por qué? Porque ese es el valor de pertinencia que agregué a ese medio de prueba. Entonces, de alguna manera lo que estamos diciendo aquí es que ese valor de pertinencia que asigna el juez a ese medio de prueba en relación con ese hecho número 1, que a su vez tiene relación con la hipótesis, se justifica mediante esa regla de la experiencia. Miren que el valor de muy probable queda justificado en la regla de la experiencia que construye el juez. Entonces, esa regla de la experiencia es la forma como el juez justifica el valor de pertinencia que le asigna a esa prueba número 1. Vámonos para la práctica de la prueba. Y en la práctica de la prueba, el juez se da cuenta que ese testigo es muy poco creíble, es decir, incurrió en contradicciones, fue ligeramente evasivo, se negó a responder algunas preguntas y entonces el juez, para asignar esa credibilidad, pues obviamente
también él tiene unos valores. Observen los valores de la credibilidad, son los mismos, son los mismos. Solamente que miremos a mano derecha donde voy a escribir, el juez se pregunta lo siguiente. ¿Cuán probable es que lo que dijo este testigo sea cierto? ¿Cuán probable es que lo que dijo este testigo sea cierto? Entonces, obviamente, ese juez, en la inmediación que tuvo allí, de acuerdo a esas contradicciones, puede asignarle un valor a la credibilidad de ese testigo. Vámonos al cuadro de la prueba número 1. Miren que allí él asigna el valor de pertinencia, que habíamos dicho que era muy probable, y el valor de credibilidad, supónganse que no le cree mucho, entonces le pone poco probable. Miren que allí ya asignamos dos valores, uno de pertinencia y uno de credibilidad. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo esta prueba número 1 al juez? Le está diciendo, he aquí un medio de prueba testimonial que siendo muy pertinente es poco creíble. Voy a repetir eso. He aquí un medio de prueba, prueba número 1, prueba testimonial, que siendo muy pertinente, miren que dice, muy probable su pertinencia, su credibilidad es poco probable, es decir, es poco creíble. Entonces, quiero que nos vayamos arriba de prueba número 1 al otro, al que dice hecho número 1, y miren que aparece peso probatorio sin calcular. Que alguien en el chat me diga si está viendo allí ese peso probatorio sin calcular del cuadro que dice hecho número 1, por favor. Gracias, Alicia. Gracias, Mirta. Entonces, recuerden que habíamos dicho, el peso probatorio de un medio de prueba será el menor valor entre su pertinencia y su credibilidad. Les pregunto, y no sé si se acuerdan de los valores, pero se los voy a poner por aquí en otro ladito. Mírenlos, por acá están. Esos son los valores. Díganme, ¿cuál de esos dos valores es menor? ¿El de la pertinencia o el de la credibilidad? Y escríbanmelo en el chat. El menor valor es sin soporte y el mayor valor es cierto. Entonces, ¿cuál de esos dos valores entre la pertinencia y la credibilidad es el menor valor? ¿Qué dicen ustedes? ¿El de la pertinencia o el de la credibilidad? Exacto, Flor de María. Exacto, Elsa. Exacto, muy bien. Entonces, señores, miren donde tengo el mouse y ahí dice calcular peso probatorio. Entonces, miren lo que va a hacer el sistema experto en este momento. Va a calcular el peso probatorio de esa prueba, que nosotros ya sabemos que va a ser ¿cuál? Muy probable. Perdón, poco probable, porque es el menor de los dos. Listo, entonces, señores, calculémoslo. Miren que él lo calcula y lo calcula como poco probable. Entonces, miren que él allí calculó el peso probatorio de esa prueba. Entonces, lo que quiero significarles es lo siguiente. Voy a agregar otra prueba, cualquier prueba. Prueba número 2. Y esa prueba es favorable también a ese hecho. Entonces, ya no tenemos una prueba, sino que tenemos dos pruebas. ¿Listos? Voy a agregar una tercera prueba a ese hecho, que también sea favorable, pero que sea, por ejemplo, una prueba indiciaria. Entonces, prueba número 3. Ya tengo 3 pruebas. Díganme, por favor, si están viendo esas 3 pruebas allí en el chat. Alguno que me responda si las están viendo. Prueba 1, prueba 2, prueba 3. Perfecto. Entonces, señores, miren lo que voy a hacer a continuación. Entonces, el juez está en el momento de la valoración y miren que ya tenemos 3 pruebas. Entonces, el juez, ¿qué va a decir? Bueno, ya calculé el peso probatorio de la prueba número 1, calculemos el de las otras. En la etapa de la ordenación, supónganse que le agregó más probable y a la credibilidad le agrega otro valor, muy probable. A la prueba número 3 le asigna un valor de pertinencia y le asigna un valor de credibilidad. Y entonces volvemos a calcular el peso probatorio. Miren que ese peso probatorio ya cambia a más probable. Entonces miren que ahí tenemos solamente 3 pruebas.
¿Cree usted que puede calcular esos pesos probatorios de esas 3 pruebas en la cabeza? Puede que sí. Pero si seguimos adicionando pruebas, la cosa se va volviendo un poquito más complicada. Agreguemos una 4ª prueba. Prueba número 4. Esa prueba número 4, digamos que puede ser una pericial. Entonces ya tenemos, es básicamente, voy a ponerlo así, usted puede organizar simplemente, voy a organizarlo como para que vamos viendo. Entonces a la prueba número 4 de igual manera le asigno un valor de pertinencia y le asigno un valor de credibilidad y vuelvo y calculo ese peso probatorio. Sigue siendo más probable. ¿Listo? Entonces, señores, miren lo que estamos diciendo aquí. Allí tenemos 4 pruebas que favorecen el hecho número 1, el cual a su vez favorece la pretensión. Vamos a adicionar un hecho número 2. El fiscal adiciona un hecho número 2. Hecho número 2. Ese hecho es favorable también a su hipótesis. Entonces, básicamente, vamos a adicionar un hecho número 2. Miren que estas 4 pruebas son solamente para un hecho. Y vamos a agarrar simplemente ese hecho número 2 y agreguémosle una prueba que también sea favorable. Entonces, prueba número 5. Y digamos que esa prueba es un informe. Entonces, miren que tenemos una prueba número 5 y a esa prueba le asignamos nuevamente, ¿qué? Una pertinencia y una credibilidad. Y le decimos que calcule el peso probatorio de esa prueba número 5 en relación con el hecho número 2. Entonces, de alguna manera, miren que él lo calcula como poco probable. Díganme en el chat si están viendo esa pantallita allí que les estoy poniendo. Muy bien, gracias, Rocío, María, gracias. Pero entonces miren lo que voy a hacer a continuación. Así como tenemos pruebas favorables, también tenemos pruebas desfavorables. Por ejemplo, la defensa puede incorporar una prueba que no sea favorable, sino desfavorable al hecho número 2. Y es un testimonio, llamémoslo prueba número 6. Prueba número 6. Miren que esa prueba es desfavorable y observen que en el gráfico esa prueba nos aparece allí. Es una prueba desfavorable. Voy a cerrar un poquito la pantalla para que lo veamos. Entonces, miren cómo de alguna manera no solo tenemos 2 hechos, aquí tenemos solamente 2 hechos, el primer hecho tiene 4 pruebas que favorecen dicho hecho, el cual a su vez favorece la pretensión, perdón, la hipótesis, sino que tenemos un hecho 2 que siendo favorable a la hipótesis, miren que tiene una prueba número 5 que lo favorece y una prueba número 6 que lo desfavorece. Entonces, de alguna manera le asignamos también una pertinencia a esa prueba número 6 y obviamente volvemos a calcular el peso probatorio. Y miren que se queda sin soporte ese hecho. Como quien dice, la defensa a través de la prueba número 6, compitiendo con la prueba número 5 de la Fiscalía y en relación con el hecho número 2, entonces deja sin soporte ese hecho. Mientras que para el hecho número 1 tenemos 4 pruebas que aportó la Fiscalía que son favorables a ese hecho, el cual favorece esa hipótesis. Entonces, señores, de alguna manera, déjenme yo hago otra cosa aquí, pues no voy a ponerlo como casi cierto, voy a ponerlo, esto pues no me da tiempo de explicarlo, pero miren que teniendo esto así, si me voy arriba al primer cuadro, al de la hipótesis, yo ya puedo calcular el peso probatorio que esas 6 pruebas le dan a esos 2 hechos en relación con la hipótesis planteada por el fiscal. Y miren lo que aparece arriba, dice más probable. Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que pasa? Esa hipótesis de la Fiscalía tiene ese peso probatorio, es decir, más probable. Y pues el juez inteligente trabaja con unos rangos de probabilidad que de acuerdo a esos rangos pues tenemos lo que es el estándar de prueba. Entonces, por ejemplo, si yo voy a solicitar una medida de aseguramiento, pues obviamente necesito una causa probable y esa causa probable estará en un rango de probabilidades que estará entre probable y muy probable. En cambio, para el estándar de prueba de más allá de toda duda, necesito estar entre casi cierto y cierto. Entonces, de alguna manera, dependiendo del resultado que esté entregando allí esa hipótesis, pues obviamente entonces el juez podrá tomar una decisión de acuerdo a ese estándar de prueba pues, que está en el Código de Procedimiento Penal. Pero miren que esta es la manera como funciona este sistema experto. Ahora bien, señores,
Miren que todos estos hechos, estos dos hechos, son favorables a la hipótesis del fiscal, pero yo también puedo poner aquí entonces un hecho que sea desfavorable a esa hipótesis. Entonces yo pongo hecho de la defensa. Y obviamente ese hecho, miren que es desfavorable, entonces miren que ya se pegó fue del cuadrito que dice D, es decir, desfavorable. Y aquí para ese hecho de la defensa, pues obviamente este software le falta, ¿por qué? Porque él se tiene que acomodar gráficamente. Lo que pasa es que yo en este momento lo tengo así porque me gusta acomodarlo. Pero miren que de alguna manera aquí tendría un hecho desfavorable a la hipótesis de la fiscalía que puede tener, ¿qué? Pruebas favorables. Entonces, por ejemplo, prueba número 8, que es, digamos que aportada por la defensa y que favorece la hipótesis contraria, es decir, de que A y B no son culpables. Y obviamente a esa prueba número 8 vuelvo y le asigno entonces su pertinencia, su credibilidad y le calculo el peso probatorio. Entonces, de alguna manera, cuando hago eso, puedo volver a calcular el peso probatorio de la hipótesis. Y miren que ya cambia de más probable a probable. ¿Por qué? Porque ya tengo un hecho que desfavorece esa hipótesis de la fiscalía y le hace como una especie de contrapeso. Es decir, balancea esa balanza de las probabilidades en uno u otro sentido en un determinado rango de probabilidad. Entonces, señores, esto es como lo que quería mostrar. Entiéndanme, esta es una... Háganse cuenta como que estuviéramos en un viernes por la tarde en Miraflores tomándonos un cafecito. Entonces, señores, básicamente esto es, o sea, yo lo que estoy haciendo es un ejercicio, yo soy litigante, entonces lo que estoy haciendo es incorporando procesos de accidentes de tránsito, de responsabilidad médica, procesos laborales, en derecho administrativo, estoy incorporándolos aquí en ese sistema experto y jugando con él, viendo a ver qué es lo que me va entregando, pero digamos que esa es como la presentación que quería hacer. Yo creo que ya es suficiente. Creo que queda ilustrado más o menos lo que hace el sistema experto. Recuerden, es una calculadora, calcula el peso probatorio. ¿Listo? Entonces asiste al juez, pero es el juez el que le tiene que ingresar todos los valores. Bueno, quien esté a cargo como de la conferencia, pues ya le quiero dar la palabra y pues si tiene preguntas, con todo gusto. Doctor Orea, muchas gracias. Sus felicitaciones por la exposición muy interesante. Una consulta, doctor. Usted sabe que aquí en el Perú y creo que en Colombia también se está, de alguna forma, los procesos, más allá de la especialización, se están llevando procesos orales, en la cual en una audiencia se lleva adelante en cuanto a la valoración, admisión y valoración de los medios probatorios. En consecuencia, en el sistema que usted está proponiendo, está claro que el juez es el que va a ingresar los datos, entiendo que en la misma audiencia, ¿no? En la misma audiencia sería para poder de alguna forma tener una respuesta probable, porque en realidad es una probabilidad que nos va a dar el sistema, ¿no es cierto? Y ahí va mi pregunta, doctor, en el sentido siguiente. Nosotros sabemos que una prueba fehaciente, o mejor dicho, no en todo proceso judicial no se va a llegar a la verdad 100%. Michel Tarufo dice, por ejemplo, ADN no es pues una prueba 100%, 99.9%, ¿no? Entonces, este sistema, doctor, funciona con todo medio probatorio, ya sea documentales, orales, con todos estos medios probatorios que se pueden presentar. Sí, claro, por supuesto. Doctor Johnny, vea, usted ha dicho algo que es claro, la certeza no existe y la verdad es tan solo probable. Por tanto, la verdad, independiente de que estemos hablando de la verdad formal o material, que se alcanza en el proceso judicial, es tan solo probable. La pregunta aquí es, ¿con qué grado de probabilidad es que el juez toma una verdad y la encuadra en el estándar de prueba para tomar una decisión? Entonces, cuando usted ve allí en el sistema experto, mire que tenemos valores de probabilidad, pero no en términos de probabilidades matemáticas, sino que son expresiones verbales. Poco probable, probable, más probable, muy probable,
casi cierto y cierto, pero obviamente ese cierto es el 99.9% de probabilidad y no es una probabilidad exacta, es un rango de probabilidad. Entonces, por ejemplo, en el estándar de prueba de más allá de toda duda, ese juez de alguna manera tendrá que estar entre casi cierto y cierto para poder decir que tuvo un conocimiento probable más allá de toda duda. Pero si lo que él obtiene es un conocimiento tan solo probable, pues puede que ese probable le sirva para decretar una determinada medida, el juez de control de garantías que le solicita al fiscal, llámese medida de aseguramiento, pero obviamente, por ejemplo, que no tenga que ver con la restricción de su libertad, porque esa exigiría un quizás más probable, ¿cierto? Hombre, es muy probable que esta persona lastime a algunos miembros de la comunidad, entonces voy a conceder la medida. Entonces, de alguna manera, se emplea para todos los medios de prueba. ¿Por qué? Porque es que todas las pruebas, doctor Johnny, son pruebas indiciarias. Son pruebas indiciarias. Del hecho de que el perito afirme un hecho, no se sigue que el hecho sea cierto. Es tan solo probable. Y es tan solo probable en algún grado o medida que se le asigna al juez. Es decir, el juez dice, lo que dice el perito es poco probable, es probable, es más probable, es muy probable, es casi cierto o es cierto. Entonces, ese juez, sin importar cuál es el medio de prueba, doctor Johnny, le asigna un valor de pertinencia en esos términos de probabilidad que le acabo de mencionar y un valor de credibilidad en esos términos de probabilidad. ¿Qué es lo bueno de que él asigne siempre con esos mismos términos? Que de principio a fin, en todas las etapas en donde él asigna, es decir, en la ordenación y en la práctica, él tiene como una escala de valores de probabilidad que es la misma, es decir, es consistente. ¿Por qué, doctor Johnny? Porque puede que lo que para usted sea probable, para otro juez sea poco probable. Pero obviamente, de principio a fin en ese proceso, él asignará esos valores de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a sus prejuicios, de acuerdo a sus sesgos, pero también de acuerdo a ¿qué? Obviamente a su inteligencia, es decir, a su racionalidad. Entonces, básicamente, sí, es decir, el sistema lo que hace es permitirle al juez otorgar unos valores de pertinencia y credibilidad, y el sistema lo que hace es calcular el peso probatorio individual y conjunto, pero con base en esos valores que asigna el juez. Doctor Johnny, hágase de cuenta que a usted le van a dar una degustación de un vino, y entonces usted está degustando el vino y le entregan un papel en el que le dicen, vea, de 0 a 1, pésimo, de 1 a 2, malo, de 2 a 3, regular, de 3 a 4, bueno, y de 4 a 5, excelente. ¿Qué es lo que le están diciendo allí? Le entregaron expresiones, excelente, bueno, regular, malo, pésimo, en determinados rangos numéricos. Mire que no es un solo valor numérico. Por ejemplo, usted dice, excelente, está entre 4 y 5. Hombre, regular está entre 2 y 3. O sea que no estamos hablando de un valor exacto, sino de un rango en el cual se incorporan esos términos de la palabra probable. ¿Por qué? Porque la palabra probable es vaga, es imprecisa. Por ejemplo, doctor Johnny, la palabra viejo es imprecisa. Si usted mira mi cara, yo le pregunto, ¿usted me considera viejo, sí o no? ¿Usted qué me diría, doctor Johnny? No, sí, efectivamente, doctor. Estoy totalmente de acuerdo con usted y yo siempre suelo considerar, por ejemplo, en un proceso laboral donde hay una cierta diferencia entre un trabajador y el empleador en cuestiones de medios probatorios, siempre he sostenido en un proceso no se llega a una verdad, y ahí va lo que usted dice, siempre se va a llegar a una solución del conflicto en base solamente a probabilidades. Y nunca se va a llegar a la verdad, y eso es cierto.
Entonces, el proceso es justamente eso, llegar a una cierta probabilidad de solucionar un conflicto determinado, ¿no? Y este sistema que usted está planteando es muy, muy interesante, porque es un instrumento que efectivamente va a ayudar a que el juez tome una mejor decisión. Porque hay procesos con infinidad de medios probatorios. Usted ha hecho un ejemplo solamente con 2 o 3 medios pruebas, pero hay procesos que son como 1000, 100, 200 pruebas, y eso es muy importante, ¿no? La base de datos. Correcto, doctor Johnny. De eso se trata. Es decir, es que cuando uno tiene 2 o 3 pruebas, pues uno lo puede solucionar tranquilamente en su cabeza, pero cuando uno tiene 38 pruebas de un lado y 47 pruebas del otro, ya la valoración conjunta se vuelve algo un poco complicado y ahí es donde funciona esto que yo llamo una calculadora probatoria. Así de sencillo es, doctor Johnny. Muchas gracias, doctor. Listo. Veo que Julio Limo está preguntando algo, lo voy a leer. El sistema del juez inteligente debería evaluar por sí mismo la pertinencia en mérito al proceso analizado. Por ejemplo, acá en Perú se acaba de absolver a un acusado de violación, entre otros fundamentos, porque la víctima usaba ropa interior color roja con blondas, lo que para el juzgador le generaba certeza que la supuesta víctima estaba dispuesta a tener relaciones con el acusado. ¿Usted considera que esa labor le corresponde al juez, sí o sí? Entonces, Julio, mire que el problema que usted está poniendo allí es un problema que tiene que ver con una regla de la experiencia. Voy a construir la regla de la experiencia de acuerdo a lo que usted me está poniendo allí. Si una mujer usa ropa interior roja, entonces probablemente lo hace para hacerle creer a los hombres que quiere tener relaciones sexuales. Miren lo bonito de construir las reglas de la experiencia, es lo que nos permite ponderarnos. Entonces voy a escribirla allí. Miren pues, si una mujer usa ropa interior roja, entonces probablemente lo hace para hacerle creer a los hombres que tiene tener relaciones sexuales. Les pregunto, ¿ustedes están de acuerdo con esa regla de la experiencia? Exacto, pero entonces vengan, entonces antes de decirme que no, entonces pongámosle un valor de probabilidad de los que dijimos. Entonces uno dice, ya, voy a escribirla nuevamente. Si una mujer, en un momento, si una mujer usa ropa interior roja, entonces no hay soporte para decir que lo hace, para que los hombres sepan que quieren tener relaciones sexuales. Yo no sé si ustedes se acuerdan que cuando mostramos los valores de pertinencia de ese juez inteligente, el primer valor se llama sin soporte. Sin soporte. Entonces miren que allí lo puse en la regla de la experiencia, es decir, el valor de pertinencia que el juez le asigna a ese medio de prueba, que es, en este caso, por ejemplo, la ropa interior roja, es ninguno. Se queda sin soporte. Y si se queda sin soporte, no puede tomar decisión alguna que favorezca a ese personaje. Entonces, de alguna manera, señores, créanme que la construcción de las reglas de la experiencia es lo que más nos va a permitir como funcionarios, como abogados, como estudiantes, como padres de familia, como personas, ponderarnos. Es decir, revisar nuestras creencias. Las creencias que tenemos en nuestra cabeza, y eso fue una creencia que tenía ese juez seguramente. Y recuerden que las creencias son estados pasivos de la mente. En cambio, lo que es una aceptación, cuando yo acepto un hecho, es porque lo he reflexionado. Seguramente ese juez ni siquiera escribió la regla de la experiencia, porque es que si uno las escribe y las lee, uno dice, uy, no, aquí se me está yendo la mano, o sea, aquí le estoy poniendo demasiado valor a este hecho indicador con base al hecho indicado al que se está yendo. Entonces, yo realmente, pues en ese caso que me pusieron allí, simplemente lo que diría es que esa regla de la experiencia como la construyó el funcionario jurisdiccional realmente se queda sin soporte. Es decir, no hay manera de justificar ese hecho indicador de la ropa interior roja con el hecho indicado
que ni siquiera es probable, es que ni siquiera es poco probable, es decir, se queda sin soporte de que esa mujer usa esa ropa interior roja porque quiere que los hombres sepan que quiere tener relaciones con ellos, porque entonces uno podría decir, pues hombre, es que si quiere tener relaciones, ella lo diría verbalmente, oiga, quiero tener relaciones sexuales con usted, venga, y para eso no me tengo que poner ropa interior roja, así de sencillo es. Entonces, señores, precisamente eso es, bueno, Azalia dice pésima valoración por parte del juez, entonces así todas las que estén... Exacto, exacto. Entonces mira que no se cumple la regla de la experiencia de Azalia, porque la regla de la experiencia es la que ocurre en la mayoría de los casos. Entonces uno diría, entonces todas las mujeres que se ponen ropa interior roja en la mayoría de los casos quieren ser violadas. No, esa es una pésima regla de la experiencia, porque esa no es la regla general. Es más, les digo, las mujeres, pues, y lo digo por mi esposa, las mujeres que de alguna manera se ponen ropa interior roja, eso tiene otro sentido muy diferente, y es un sentido más de algo romántico que de algo tan sexual, por ejemplo. Esa es una interpretación que yo le daría desde mi experiencia. Entonces, para mí esa regla de la experiencia, pues, de alguna manera, yo creo que él ni la construyó. Es más un sesgo, un prejuicio, un mecanismo de creencia de ese juez. Y obviamente, señores, recuerden que nuestros padres y nuestros abuelos pues tenían otras cositas en la cabeza en relación con las mujeres, pero yo creo que estamos en el 2020 y podemos decir que las mujeres son 1000 veces más inteligentes que nosotros los hombres. Y no solo eso, exacto, Josué, es una creencia machista y punto, pero entonces esa creencia machista es un sesgo, ¿sí me entiendes? Y cuando tú escribes la regla de la experiencia puedes vencer el sesgo porque dices, uy, no, esto no es lo que siempre ocurre, esto antes no tiene sentido. Entonces es bien importante eso. Bueno, no sé si con eso respondí, le doy la palabra a alguien más o cuéntenme qué quieren hacer. Julio, lo que pasa es que las pruebas son las que las partes traen al proceso. Pilas porque de alguna manera, acordate, o sea, el derecho de acción lo ejerce quien tiene, ¿cierto?, la carga de la prueba, por supuesto. Entonces, las pruebas deben ser llevadas al proceso. Pero pilas, Julio, el juez la rechaza y justifica ese rechazo haciendo un juicio de pertinencia. Juicio de pertinencia en el que le otorga un valor y lo justifica con esa regla de la experiencia. Entonces, Julio, no, es que entiéndeme, la idea es que el sistema no haga el trabajo del juez ni de los litigantes. Más adelante puede ser que esa sugerencia la haga, pero eso por ahora no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa simplemente es que el sistema le dice al juez, vea, señor juez, usted tiene que decretar una prueba que las partes le traen al proceso y entonces usted la decreta con base en la pertinencia de esa prueba, en la etapa de la ordenación. Allí en esa etapa, adiciónele un valor de pertinencia y justifíquelo con una regla de la experiencia. Entonces, mira lo bonito, cuando yo justifico con la regla de la experiencia, entonces como que me pondero, como que yo digo, bueno, no, le asigné demasiado valor a esta prueba, no es que sea tan pertinente, esta prueba no tiene tanta conexión con el hecho que a su vez tiene conexión con la hipótesis. Entonces, pero el sistema no va a hacer eso, no lo va a hacer, porque es que precisamente el sistema no va a reemplazar al ser humano, no lo va a reemplazar. Doctor. Sí, Julio, dime. Solamente para ampliar rapidito nada más. A ver, lo que pasa es que en este caso, y disculpe que le traiga un caso que ha ocurrido ahorita en el Perú, es el hecho de que ha sido un colegiado, o sea, 3 magistrados, 2 de ellos mujeres, que han, digamos, entre otros fundamentos, han valorado la ropa interior que alguien trajo, que obviamente la defensa del acusado mete al proceso. Entonces, yo digo, o sea, en función a lo que usted nos está presentando, ¿no?, el sistema del juez inteligente, no debería ser, o no podría ser que este sistema, en función al proceso que se ventila, determine, no estoy diciendo que haga la labor del juez, finalmente el sistema se llama juez inteligente, o sea, por ahí quizá la idea es que también ayude, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sería prudente que el mismo sistema, al ver, no sé, que alguien pretenda ingresar este tipo de pruebas, hablo de esta como un caso exagerado, pero me puedo poner en un proceso de desalojo derivado de un contrato de arrendamiento con cláusula de allanamiento a futuro,
y donde la norma me dice, ¿sabes qué? Solamente son dos tipos de argumentos de defensa. O que pagó la deuda, que el arrendatario no debe, o que ya el contrato está vencido. Entonces, si es que alguien pretendiera meter otro tipo de prueba, digamos, el juez puede entrar en el error de ingresar a valorar pruebas que no correspondan al proceso. Entonces, de repente que el mismo sistema le diga, oye, aguanta, un ratito juez, esa prueba no se puede ventilar en este proceso. A eso me refería, ¿no? Sí, Julio, no. La respuesta es no. Te voy a explicar por qué, Julio. Porque es que el juez toma la decisión si admite o inadmite un medio de prueba. ¿Y cómo lo inadmite o lo inadmite? Viendo si el medio de prueba es pertinente, conducente, útil, legal, lícito, y no hay una ausencia de prohibición legal en relación con el mismo. Él hace esa lista de verificación. Si ese medio de prueba es pertinente, lo admite. Pero pilas, mira que lo que él está haciendo aquí en el juez inteligente, él lo que hace es asignarle un valor de pertinencia a ese medio de prueba. Entonces, por ejemplo, si la prueba que está trayendo una de las partes no le hace ni cosquillas al hecho ni a la pretensión, entonces él le asigna un valor de poco probable o lo pone sin soporte. ¿Sí me entiendes? Pero lo tiene que ingresar allí, ¿por qué? Salvo que lo rechace, pues por supuesto. Es decir, el debido proceso. Entendeme, el derecho a la prueba significa que las pruebas que yo solicito o aporto me sean ordenadas o decretadas, practicadas, valoradas y que la decisión sea tomada con base en las mismas. Entonces, de alguna manera, inicialmente, ¿qué tiene que hacer el juez? El juez admite la prueba, pero le asigna un valor de pertinencia. Y si le asigna un valor de sin soporte, es como si la hubiera casi que inadmitido, Julio. Entonces, pero créeme, no es el juez inteligente. El juez inteligente no hace nada. El juez inteligente lo único que hace es esperar esos valores de pertinencia y credibilidad que le asigna el funcionario en las etapas de la actividad probatoria y posteriormente en la valoración le dice al juez, siéntese tranquilo que yo voy a calcular el peso probatorio de las 89 pruebas del demandante y de las 125 pruebas del demandado. Ese cálculo usted no lo puede hacer en su cabeza, yo lo voy a hacer en una fracción de segundo, pero obviamente ya el juez a lo largo del proceso, en la ordenación y en la práctica le asignó valores de pertinencia y credibilidad, Julio. No sé si con eso te contesto. Sí, muy amable, gracias. Bueno, Percy me está preguntando que si el sistema está inmune a los sesgos o responden a su creador. Muy interesante la pregunta de Percy. Percy, ¿qué es lo bonito? Si tú le metes sesgos al juez inteligente, el peso probatorio que él entrega lo hace con base en los sesgos, porque él no se da cuenta, él simplemente lo que hace es un cálculo. Por ejemplo, si tú en una calculadora te dicen, meta 1000 y tú metiste 1.000.000, el que se equivocó en el valor fuiste tú, ¿y la calculadora qué hace? Calcula, pero el resultado que la calculadora calcula es correcto, solo que tú fuiste el que digitaste mal el valor, no pusiste 1000, sino que pusiste 1.000.000, y obviamente el resultado es con base en el 1.000.000 y no en 1000. Entonces, no es que el sistema, de alguna manera, corrija eso, pero ¿qué sí es lo importante, Percy? Que cuando el sistema obliga al juez, al fiscal, al que sea, a que construya la regla de la experiencia, le permite confrontarse a sí mismo y decir, hombre, le estoy otorgando un valor exagerado a esto. Ahora que lo leo, realmente esto no ocurre con mucha frecuencia, esto antes ocurre es con muy poca frecuencia y yo le puse mucha, lo voy a poner y lo cambia. Entonces, de alguna manera, le permite que él mismo visualice esos valores. Ahora, Percy, ¿qué es lo importante? No lo mostré porque no está listo, pero al final este sistema experto va a entregar un reporte escrito, desde la hipótesis, pasando por cada uno de los hechos y cada uno de los medios de prueba. Entonces las partes van a poder mirar cuál fue la forma como ese funcionario realizó el respectivo análisis y qué valores de pertinencia y de credibilidad y qué reglas de la experiencia empleó en cada una de esas pruebas. Entonces, mira que es una manera en la cual yo, cuando vaya a recurrir mediante
el recurso de apelación o me quiera ir a casación, pues tengo elementos muy concretos de juicio sobre los cuales decir que hubo una indebida valoración probatoria. Por ejemplo, señor juez, vea, yo que también estuve en la práctica de esta prueba, así como usted, este testigo fue totalmente evasivo. Y mire que usted aquí le otorgó una credibilidad de muy probable. Usted asignó demasiado valor a la credibilidad de este testigo. Y claro, por eso es que le está dando este resultado. Entonces, mira que de alguna manera sí permite que no solo el funcionario, sino las partes puedan tener... Yo no puedo tampoco cuidar. Puedan tener claro cómo fue que valoró cada una de esas pruebas y, por supuesto, cómo el sistema calculó el valor de todas en conjunto. Bueno, Kenia, yo creo que... Gracias. Bueno. Sí, doctor, gracias. Entonces, no viendo más preguntas, damos por terminado este evento académico y agradecemos en el nombre de nuestro director, el doctor José Antonio Neira, por su valiosa disertación. Muy clara, doctor. Muchas gracias por ello, doctor. Bueno, me alegra mucho. Un saludo a todos y una feliz noche para todos.